Los buques de guerra son los reyes navales por excelencia en cualquier armada, dado que con su poderío pueden balancear una guerra hacia un bando o al otro y terminan dando la victoria de esa manera. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos 10 buques de guerra de la armada más poderosa. Número 10. Crucero Número 9. Buque de asalto anfibio clase Wasp. En cuanto al número de barcos y el número de buques de guerra más grandes, la Marina de los Estados Unidos obtiene los máximos honores. Entre 1989 y 2009 se encargaron 8 buques de asalto anfibio clase Wasp y los 8 permanecen en servicio activo, al igual que otras naves de asalto anfibias. Está diseñada para aterrizar en una playa enemiga, desplegar fuerzas terrestres y brindar apoyo a medida que se enfrentan a fuerzas hostiles. A 843 pies, un buque Wasp puede transportar una unidad de expedición marítima, MEU, de 2.000 marines con tanques, vehículos blindados ligeros, vehículos de asalto anfibios, Humvees, aviones de ataques ligeros, helicópteros, armamento ofensivo y suministros de apoyo. Número 8. Buque de asalto anfibio de clase América. Con 844 pies de longitud, el buque de asalto clase América es casi del mismo tamaño que el Wasp, pero está diseñada con más espacio en la cubierta para acomodar aviones más grandes. La Marina de los Estados Unidos actualmente tiene uno de estos barcos de asalto anfibios de próxima generación en su flota, con otro en orden, el Tripoli, y 9 planeados adicionales. Comisionado en 2014, el América puede transportar aviones, tanques y vehículos terrestres más grandes que un Wasp. Al igual que el Wasp, su objetivo principal es transportar y aterrizar una unidad expedicionaria de la Marina, MEU, a través de helicópteros y Osprey. El América puede llevar a 1.687 marines y una tripulación de 994 alistados y 65 oficiales. Alimentado por 2 turbinas de gas y 2 motores de propulsión auxiliares, tiene una velocidad de 20 nudos. Número 7. Buque portaaviones clase Charles de Gaulle. Con 858 pies de largo, el Charles de Gaulle, originalmente llamado Richelieu, es uno de los buques de guerra más grandes del mundo y el buque insignia de la Marina Nacional de Francia. Encargado en 2001, el Charles de Gaulle es el único portaaviones al servicio de la Marina francesa, el CDG. También posee la distinción del mayor buque de guerra en Europa Occidental y la primera nave francesa de propulsión nuclear, con una impresionante plataforma de vuelo de 543 pies de largo. Puede acomodar hasta 40 aviones y una tripulación de 1950. 2 reactores de agua a presión K-15 nuclear, 2 turbinas de vapor y 4 turbinas diésel eléctricas alimentan el portaaviones a un máximo de 32 nudos. A lo largo de los años, el Charles de Gaulle se ha sometido a una serie de actualizaciones y renovaciones, y actualmente está en dique seco para realizar reformas adicionales. Número 6. Buque portaaviones clase Clemenceau. Originalmente bautizado como Foch, el portaaviones clase Clemenceau se encargó en julio de 1963. Fue la primera aerolínea diseñada por Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Comprado por Brasil en 2000 y bautizado como Sao Paulo, el portador de 869 pies se convirtió en el buque insignia de la Marina de Brasil, como uno de los buques de guerra más grandes de la historia. Puede transportar un total de 39 aviones, 22 aviones y 17 helicópteros. 1.274 funcionarios y 64 oficiales tripulan el barco, con espacio para 582 aviadores adicionales. El Sao Paulo alcanza una velocidad de 32 nudos a través de 6 calderas y 4 turbinas de vapor. Desde la adquisición en Francia, el Sao Paulo ha sido objeto de mejoras y reparaciones continuas, incluidas las de incendios a bordo en 2004 y 2012. Recientemente, la Marina de Brasil anunció que el Sao Paulo será dado de baja debido al alto costo de mantenimiento. Número 5. Buque portaaviones de clase Kiev modificado por la India. En 2004, la India compró uno de los 4 barcos de la clase Kiev retirados por Rusia. Otros 2 portaaviones de la clase Kiev se vendieron a China como piezas de museo y el cuarto fue demolido. La compra
Fue interesante porque Rusia le dio a la India el barco gratis. Sin embargo, la India le pagó a Rusia para renovar, modernizar y equipar el portaaviones con aviones y armas. En noviembre de 2013 se completaron las actualizaciones y las pruebas en el mar y se encargó el INS Vikramaditya. Las renovaciones aumentaron el tamaño del barco de los 896 pies estándar de la clase Kiev a 930 pies. Uno de los dos portaaviones en la Marina de la India, el Vikramaditya, tiene un máximo de 36 aviones y una tripulación de 110 oficiales y 1.500 marineros. 8 calderas turbopresurizadas y 4 turbinas de vapor generan 180.000 caballos de fuerza y una velocidad de 30 nudos. El Vikramaditya es también el único barco de la Marina de la India que cuenta con un cajero automático a bordo. Número 4. Buque portaaviones de clase Kuznetsov, completado en China. Al igual que el INS Vikramaditya, el Liaoning fue originalmente un barco soviético. La URSS comenzó a construir el portaaviones de la clase Kuznetsov en 1985, pero la disolución de la Unión Soviética llevó a una paralización de la construcción antes de que terminara. Después de permanecer en desorden durante más de 10 años, una empresa china compró el barco a Ucrania. Un viaje lento finalmente lo llevó a las aguas chinas en 2002. Se gastaron otros 10 años en la construcción y modernización antes de que la aerolínea fuera finalmente entregada a la Armada del Ejército Popular de Liberación, PLAN. Con un total de 27 años transcurridos entre el inicio de la construcción y la comisión, el Liaoning tiene el récord del periodo de construcción más largo para cualquier portaaviones. Con 999 pies de largo, el Liaoning es uno de los buques de guerra más grandes de la Tierra y el primer portaaviones en la flota china. Tiene capacidad para 40 aviones y una tripulación regular de 1960. Propulsado por turbinas de vapor, turbinas eléctricas y generadores diésel, el barco viaja a 32 nudos. Al igual que el Izumo, el Liaoning solo lleva armas defensivas y se basa en aviones para cualquier ataque ofensivo. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Número 3. Buque portaaviones de la clase Kuznetsov. Con sus 1001 pies de longitud, este pesado crucero de misiles que transporta aviones es el mayor buque militar ruso y uno de los buques de guerra más grandes del mundo. Originalmente, uno de los dos portaaviones de la clase Kuznetsov planeados, el almirante Kuznetsov, es el único de su clase completa en Rusia. El otro se convirtió en un buque chino, encargado en la Armada Soviética en 1990. El almirante Kuznetsov es el único portaaviones activo en la flota naval rusa. Equipado con armamento defensivo y ofensivo, una tripulación de 1.690 hombres pueden ir en esta nave masiva. Un personal adicional de 626 hombres, más de 50 aviones, incluyendo 18 a 32 aviones de ala fija y 17 a 24 helicópteros. Las calderas turbopresurizadas, las turbinas de vapor y los generadores diésel impulsan el portaaviones a 29 nudos. Número 2. Buque portaaviones clase Nimitz. El buque de guerra más grande del mundo es el portador de la clase Nimitz, con 1092 pies de largo, 23 pisos de altura y un área de cubierta de vuelo que cubre 4.5 acres. El portador de clase Nimitz es verdaderamente una ciudad flotante. La Marina de los Estados Unidos tiene 10 de estos portaaviones masivos activos en su flota. 2 reactores nucleares Westinghouse A4W alimentan a estos gigantes a una velocidad de 30 nudos y pueden generar energía por más de 20 años antes de necesitar repostar. Comisionado en 1975 y el portaaviones más antiguo de la Marina, el buque líder de esta clase es el USS Nimitz. Los barcos Nimitz y sus barcos gemelos pueden transportar entre 85 y 90 aviones, el doble que la mayoría de los otros buques militares. Comanda más de 5.000 militares, contando la compañía del barco y la tripulación de la aeronave. La armadura Kevlar
protege las áreas vitales de la nave y un mínimo de 16 lanzadores de misiles proporcionan defensa adicional. El miembro más nuevo de la flota de la clase Nimitz, el George H.W. Bush, fue comisionado en 2009 y la renovación está en marcha para algunos de los barcos más antiguos. Está claro que estas fortalezas flotantes seguirán siendo las superestrellas de la Marina de los Estados Unidos y las naves de guerra más grandes del mundo en el futuro inmediato. Número 1. Buque portaaviones clase Ford. El USS Gerald R. Ford es el primer portaaviones de la nueva línea Ford de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. En términos de especificaciones, los portaaviones de la clase Ford son muy similares a los de la clase Nimitz. La longitud del barco, la viga, el tamaño de la cabina de vuelo, la velocidad, los motores y la capacidad de la aeronave son aproximadamente iguales a los de su antecesor. Sin embargo, la tecnología detrás de estas medidas es mayor en gran medida. El USS Gerald R. Ford es uno de, si no el más, portaaviones activo tecnológicamente avanzados en el mundo. Los componentes de accionamiento eléctrico reemplazan los sistemas heredados de vapor. Esta actualización le otorga al USS Gerald R. Ford una capacidad de generación eléctrica 3 veces mayor que la de los portaaviones de la clase Nimitz, por lo que está disponible para futuras innovaciones tecnológicas. Además, el USS Gerald R. Ford es el primer portaaviones de la Marina que se ha diseñado completamente con un modelo de producto tridimensional. Tanto los sistemas de engranajes de lanzamiento como de detención se revisan y mejoran. El anticipado sistema de lanzamiento de aviones electromagnéticos reducirá el tiempo de mantenimiento a largo plazo y hará que las operaciones diarias sean más económicas y fáciles. Recuerda que si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Eso fue todo por hoy y hasta la próxima.